México, no, duelo de titanes y de campeones, doctores. Pero bueno, les digo, doctores, se conforman con el oftalmo Yepes, imagínate. Bueno, se entiende. Pero bueno, ojalá gane México ya, para que ya no estemos sufriendo. Entonces, vamos, ya ayer platicamos de las lesiones epiteliales, que generalmente son las superficiales, y lo principal es la desepitelización. Y esta desepitelización pues puede ser, ¿cómo se llama? Causada por diferentes situaciones. Ver la posición de la desepitelización. Ya les contaba que la mayoría de las veces no se ve tan específico, solo superior, el medio, inferior, sino se ve toda la superficie ocular. Entonces es un poco difícil a veces llegar a la conclusión de qué es lo que provocó este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya vimos lo de las lesiones epiteliales. La manifestación principal de una lesión epitelial con daño al epitelio que tiña con fluoresceína es fotofobia, dolor, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. Esas manifestaciones son comunes y debemos orientarlos en la clínica que pueden utilizar ustedes como médicos de primer contacto a ver las lesiones de colon. ¿Ok? Vimos ayer las queratitis epiteliales puntiformes que no tiñen, son como defectos blanquecinos que se dan después de una afectación por adenovirus. Pueden llegar a afectar la visión si son centrales. Únicamente están en la capa más inferior del epitelio cerca de Bowman, no afectan estroma, que es diferente a lo que vamos a ver ahorita. Entonces, con un poco de esteroide ayudan para que no afecte la visión de los pacientes. Hablamos del edema epitelial, que vamos a recordar que el edema epitelial pues, es acúmulo de agua en el epitelio, se forman pequeñas vesiculitas llenas de humor acuoso, que es generalmente lo que se elimina por el epitelio por ese edema, y no solo es en el epitelio. Si es local, si es por una lesión local, es un edema epitelial. Superficial, secundario, ok, Carlos, no te preocupes. Pero acuérdense que la mayoría del edema estromal y todo eso, número de edema epitelial viene de fases más inferiores, edema estromal y edema endotelial, doctores. Entonces, ahorita vamos a tratar de entender un poquito más todo esto. Y al final hablamos también de los filamentos de mucina, que es moco que está adherido en la superficie del ojo, que da un aspecto de filamentos mucosos en la superficie ocular. Da porque hay menos agua, hay más moco que agua, entonces pues también es molesto, y si los quitas, pues va a dejar un defecto epitelial ahí superficial. Y al final hablamos del panus. El panus es una reacción inflamatoria perilímbica, no es realmente una vascularización, sino un crecimiento de conjuntiva hacia la parte anterior del ojito. Y generalmente lo vamos a ver en conjuntivitis papilares, por conjuntivitis crónicas por clamidia, uso de lentes de contacto. Es común ver ese tipo de crecimientos periféricos, pero es diferente a la vascularización que vamos a ver ahorita. ¿Okay? Vamos a poner la clase bien, perdón, ya vieron mucho monólogo mío. Entonces vamos a ver acá de córnea izquierda. Pero aprovechenme, doctores, ¿qué tal si luego no me tienen y qué va a pasar? Mejor aprovechenme. Entonces, bueno, vamos a ver los infiltrados estromales, doctores. Estas alteraciones estromales se van a ver, son áreas de inflamación, son activas, están cerca de la zona perilímbica, las más comunes. A veces pueden llegar a afectar la zona central, pero aquí lo importante es hacemos un corte con la lámpara de hendidura, que ya vimos que para eso sirve, y espero que hayan visto el video. Y ahora sí, ahorita sí les subo el video de Facebook de la exploración de lámpara de hendidura para que tengan el concepto bien de esto. Hacemos el corte y vemos que ya no solo es el epitelio, sino también es parte del estroma lo que está afectado. Y se ve material acumulado ahí en el estroma, puede haber una pérdida de epitelio, podemos teñir esa zona del defecto epitelial que hay ahí. Y hay que ver, porque no solo, la mayoría son por procesos infecciosos, pero también se puede ver por otro tipo de procesos inflamatorios. Y es lo importante para diferenciar, porque de ahí viene su manejo, tanto de primer contacto como ya con el oftalmólogo. ¿Okay? Estos infiltrados son acúmulos de leucocitos, desechos celulares, van a dar una característica que van a dar hiperemia límbica, y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante también, que se forma un enrojecimiento a nivel del limbo esclerocorneal. Ya les había comentado que podemos hacer una diferenciación de afectaciones de inflamación o infecciones de acuerdo a la hiperemia del ojito. Le puedo poner una gota de nafasolina, y si se aclara por completo, pues es un proceso más que nada superficial. Pero a veces le pones una gota de nafasolina y queda todo inflamado. Eso nos da una pauta de que es un proceso mucho más inferior o mucho más complicado. Aquí con las queratitis es muy común que a veces pongamos una gota de vasoconstrictor y se aclare todo el ojito,
pero excepto la zona perilímbica. Puede quedar ahí como un halo rojizo y eso nos puede dar una orientación de que si además vemos un cambio en la transparencia de la córnea, asumir de que por ahí viene este tipo de problemáticas. Entonces, se llama queratitis límbica y más adelante voy a poner un ejemplo. Estos infiltrados no solo son por procesos infecciosos, también pueden darse por uso de lente de contacto, procesos inflamatorios marginales, pero sobre todo son por infecciones, principalmente por las afectaciones bacterianas, que es la más común. En las demás se pueden presentar, pero van acompañadas de otro tipo de manifestaciones mucho más severas, pero en las bacterianas es el aspecto característico de estos infiltrados. Para diferenciar si es un infiltrado inflamatorio o infeccioso, podemos utilizar la nomenclatura PEDAL, como vemos allá arribita. Estos son los infiltrados y es muy común, por ejemplo, en los bacterianos ver este tipo de situación. A lo mejor si pintamos el ojito, lo más seguro es que esto también pinte porque hay un efecto epitelial y además hay acúmulo de material a nivel del estroma. Hay que diferenciar por su localización. Generalmente los que están cerca de la zona perilímbica son de tipo bacterianos. Y también tiene otros tipos de situaciones. Por ejemplo, la P de pedal pain es dolor. Los abscesos, bueno, los infiltrados que van a tener dolor en el paciente se queja de dolor ocular, lo más seguro es que sean secundarios a un proceso infeccioso. Hay procesos inflamatorios o por el uso de un lente de contacto que no van a tener molestias para los pacientes, entonces eso nos permite diferenciar un poquito de esta situación. Lo de la E, que es el pedal, lo viene la E, es un defecto epitelial, como les dije, la mayoría de estos abscesos son bacterianos, le pones un poquito de fluoresceína y va a teñir. Ahora, hay algunos inflamatorios, secundarios, un proceso inflamatorio que por más que pongamos fluoresceína no tiñen, pero hay que ver hacia dónde abarca, ya sea que sean como los secundarios adenovirus que están en la capa más profunda del epitelio, o ver si con la lámpara hendidura este absceso ya está abarcando propiamente la anatomía del estroma, doctor, la estructura del estroma. Entonces ya lo podemos inferir ahí como un defecto infiltrado a nivel estromal, pero de naturaleza inflamatoria. El otro para descartar un proceso infeccioso o inflamatorio es de la secreción, discharge, doctores. Si hay secreción, lo más seguro es que nuestra afectación del absceso esté relacionado con un proceso infeccioso de conjuntivitis. ¿Cómo se llamarían esos procesos que están la córnea y la conjuntiva afectada, doctores? Queratocontitis. Exacto, ya, muy bien. Pues ya van a sacar 10 en su examen ahorita que van a hacer. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya se copiaron? Ay, doctores, en serio. Ay, Luz, ¿con qué cinismo me dices no, Luz? A ver, ¿con qué cinismo me dices no? Está bien, está hasta las 9, doctores. Es lo único que le puede cambiar. No puede modificarlo desde el celular un poquito antes, por eso lo puse hasta las 9. ¿Qué onda, Luz? Que tengo clase hasta las 9. No me digas, Luz, pero mira, lo puse en 9:05. Entonces tienes 5 minutitos para hacer tu examen, Luz. Entonces, para que veas que soy generoso. Vamos a tratar de acabar la clase antes, es cierto. Acabamos la clase antes, ¿vale? Luego el acoso y el engorro hacia el pobre maestro que busca nada más que aprendan más, puras quejas. Esta generación no puede ser así. Bueno, y lo otro es las discharges, pues hay secreciones, una conjuntivitis, una queratoconjuntivitis. En las afectaciones inflamatorias, pues no hay secreción, entonces no hay discharge, no hay secreción. Y eso también nos puede orientar desde el aspecto clínico. La A, que es reacción de cámara anterior, aquí ya cambia un poquito. Generalmente en las infecciosas no va a haber una reacción en cámara anterior, que son esas células flotando en el humor acuoso, que ya vimos que es un efecto Tyndall, y es más común en inflamatorios, salvo en afectaciones herpéticas, puede dar algo que se llama queratouveítis, herpética propiamente, y ahí sí se ven células flotando en la cámara anterior, doctores. Entonces, es la única diferenciación, pero la mayoría son por procesos inflamatorios. Y la localización, entre más central sea la localización del acceso, es más probable que sea inflamatorio que infeccioso. Los infecciosos, como vemos aquí en la diapositiva, generalmente son perilímbicos en esta zona, doctores. Entonces es lo que nos va a dar que orientemos el diagnóstico de estos pacientes. ¿Ok? Entonces recordar la nomenclatura pedal. Dolor es más común en los infecciosos que en los inflamatorios. El defecto epitelial ahí es más común en alteraciones infecciosas que inflamatorias. De discharge, secreción, es más en fenómenos infecciosos que inflamatorios. La A, la reacción de cámara anterior, es más común en procesos inflamatorios, aunque la queratouveítis herpética nos puede dar esas células inflamatorias. Y la L, entre mayor localización central, es más inflamatorio que infeccioso. Los infecciosos son más periféricos, ¿vale? Entonces, para que tengamos ahí
en cuenta todo esto. El edema, pues también puede haber edema estromal, entonces ya sabemos que el edema, una definición más clara, es un espacio ópticamente vacío entre las láminas del estroma. ¿Y qué va a hacer? Generalmente este espacio está dado por agua que penetró al estroma. ¿Y qué va a hacer con las fibras del estroma, de los colágenos? Nos va separando y pierde su transparencia y además aumenta su grosor. Entonces se hace mucho más grueso y pierde su transparencia. Eso está muy relacionada a las lesiones que vimos que puede tener el endotelio secundario en una cirugía, se lastime, aquí hay un aumento de la presión súbita a nivel del ojito que nos da ese tipo de condiciones. Secundaria a procesos herpéticos, pues una queratitis disciforme va a presentar ese tipo de cambios. Y el queratocono también, o distrofias corneales. Generalmente de distrofias corneales no hablamos, es muy, muy oscuro ese tema y realmente no es tan común en la práctica de primer contacto, pero sí el queratocono. El queratocono es un adelgazamiento de la córnea en el que se va haciendo hacia adelante el ojito, por los factores que iremos hablando más adelante. Puede ser el tallado de una condición adquirida genética o alteraciones de la colágena. Entonces, al hacerse hacia adelante y formar un cono, la córnea en vez de ser redondeadita, se hace como un cono, se adelgaza el endotelio y se adelgaza el estroma. Entonces, se adelgaza el endotelio, pues permite que se pueda romper y penetre el humor acuoso, inflamará más la córnea, separan más fibras y queda una secuela de pérdida de transparencia estromal, doctores. Entonces, vean, el estroma, la característica es ¿qué va a pasar? Se ve la córnea totalmente azulosa, blanquecina, grisácea, se ve un poquito hiperémico. Y acuérdense que no solo se va a quedar en el estroma, si el edema sigue avanzando a nivel del estroma, ¿qué va a condicionar? Que se forme un edema epitelial y que ese humor acuoso busque salir por algún lado. Y ya les comenté que pueden formarse pequeñas burbujitas que se llenan de humor acuoso, se rompen y van a dejar los abscesos o las úlceras ahí que van a tener y van a tener mucha molestia en los pacientes. Entonces, todo es una cadenita, doctores, ¿ok? Una de las condiciones que más nos afectan la visión es el edema estromal secundario de estas situaciones, ¿ok? Entonces, una de las bases de todo esto es dar tratamientos osmóticos, aplicar medicamentos osmóticos como el cloruro de sodio, ponemos una gota de cloruro de sodio y lo que hace es que por las gradientes se elimine más el humor acuoso y permitamos que se deshidrate la córnea y que no haya secuelas que impliquen una pérdida de transparencia. Y eso nos implica también una baja visual secundaria, doctores. Es bien, bien importante recordar esto. Ahora, la vascularización, aquí sí va a haber una vascularización tal cual, no como el panus que vimos en el epitelio. Aquí sí los vasos sanguíneos llegan a penetrar en el estroma, se puede hacer el corte a nivel de la lámpara de hendidura, se ve el estroma ahí que está vascularizado y generalmente se va a dar por una lesión previa que haya tenido la córnea. Acuérdense que la córnea es una estructura vascular, doctores. Y el ojito es el peor ejemplo de una amiga, date cuenta, doctores. El ojito ve que está sufriendo el ojo y el cuerpo dice, no mames, hay que ayudar al ojo, güey. Y lo ayudan a lo pendejo, pero al fin y al cabo lo ayudan. Y por ejemplo, si haya tenido una lesión importante en la córnea, que tenga una úlcera muy grande, o haya tenido una lesión que haya perdido su integridad a la córnea tiene una capacidad de adherirse y cicatrizar, pero puede dejar una secuela blanquecina, que es lo que hablamos de los leucomas. Pero a veces es tan profundo que si es periférica, el ojito mismo manda vasos sanguíneos desde la conjuntiva hacia la córnea para que de esa forma esta córnea vascular ahora reciba fenómenos de recuperación o fenómenos de respuesta inflamatoria que no tiene, pero que vienen directamente desde la zona perilímbica. Esto hace que la integridad de la córnea se mantenga, pero ¿a qué costo? Pues, a que quede vascularizado y a que quede con una pérdida de transparencia, como vemos en esta imagen. La córnea queda blanquecina, queda íntegra y queda vascularizado aquí. Pero es una forma que el ojo te ayuda. Incluso nosotros como oftalmólogos, cuando vemos una perforación corneal, que vemos, si sabes que está muy perforado el ojito, lo que hacemos es tomar conjuntiva sin separar, ya hablaremos de esto, la subimos directamente hacia la córnea, la suturamos, y esa irrigación que viene de la conjuntiva, porque nunca separamos, empieza a irrigar la córnea. Entonces, bueno, uno que no quiere es que se irrigue la córnea para que no pierda la transparencia, no hubiera querido si no se hubiera perforado, hubiera tenido un daño estructural a la córnea. Eso se llama un autoinjerto conjuntival y lo que hace es que la vascularización de la córnea de la conjuntiva ayude a cicatrizar toda la córnea a expensas de que quede blanca y quede vascularizada. Pero lo que hice en ese proceso fue mantener la integridad del globo ocular.
Ya más adelante, pues podemos hacer un trasplante de córnea, lo que sea, pero por lo menos no se perforó el ojo, no se salió todo el material del ojito y por lo menos se puede mantener a la larga con un pronóstico reservado, se puede realizar un trasplante de córnea para ese tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces es común que incluso a veces nosotros lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque vemos cómo era la respuesta normal que a veces tenía el ojo en este tipo de casos. ¿Okay? Y vean aquí, incluso a veces se puede confundir. Alguien que no haya tomado con nosotros puede decir que esto es un terigión, ¿no? Pero no es un terigión. De ustedes ya saben cuáles son las condiciones propias del terigión, ¿no? Vértice triangular hacia adelante y la base es a nivel de la carúncula por el pliegue semilunar, ¿ok? Generalmente cuando son nasales o si no más del lado temporal, ¿ok? Pero esa es la diferencia. Esto ya se puede considerar un pseudoterigión o una tumoración conjuntival en estudio o una neovascularización por un antecedente previo que haya tenido ya el paciente. ¿Ok? Entonces, bien importante diferenciarlos del PAN, doctores. ¿Dudas con alteraciones estromales, dos? Vale. Abajo del endotelio se va a lastimar. El endotelio puede, ya les comenté que es la capa impermeabilizante. Obvio, no vayan a poner, ¿cuál es la capa impermeabilizante? No. Funciona como un impermeable. Ya les comenté que el endotelio va a permitir a veces que pase solo nutrientes y no pase material acuoso, doctores. Pero a veces, después de una cirugía, después de un traumatismo, o después de, ¿cómo se llama? De un proceso inflamatorio severo del endotelio, que aumente mucho la presión intraocular, ese endotelio se lastima. Y al lastimar el endotelio, ¿qué va a pasar? Pierde esa integridad y empieza a filtrar un poco el agua. Y al filtrarse un poquito de agua, lo más seguro es que encuentra la D-cement. Ya sea que se altere la D-cement o que por el mismo cambio del endotelio, la D-cement se altere. Y es la única opción en la que vemos la D-cement en un ojito, doctores. Por ejemplo, aquí se ve, no sé, es un poquito difícil de ver, pero se ve como un plieguecito acá, doctores. Se ve como una bolsita acá, probablemente secundaria a una cirugía. Y vemos aquí la D-cement flotando, doctores. Aquí quiere decir que el endotelio está jodido y que la D-cement salió a saludar. Y si el endotelio y la D-cement están jodidos, ¿qué va a pasar con el humor acuoso? Va a penetrar hacia la córnea y ¿qué va a pasar? Lo primero que llega es al estroma. ¿Y qué hace en el estroma? Pues hincha las fibras del estroma, pierde su transparencia, la separa, pero no solo se queda ahí, sino que va hacia el epitelio, doctores. Y nos va a condicionar un edema epitelial con formación de burbujitas llenas de humor acuoso, y esto se llama queratopatía bulosa, doctores. ¿Okay? Entonces, esta es la base por la cual todo el proceso de alteraciones de pérdida de transparencia pueden llegar a presentarse, doctores. Aquí vemos una ruptura total de D-cement y aquí vemos unos pliegues que se ven en el corte de la lámpara de hendidura. Se ven estos pliegues aquí que generalmente no se deben de ver y eso nos da que por esta zona pudiera estar en algún momento el endotelio lesionado y provocar que entre el humor acuoso hacia la córnea. ¿Dudas, preguntas con esto, Doc? Vale, perfecto. Estos estudios los vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la clase, entonces no nos detenemos a platicar. Y así igual también hay que ver los agentes, principios de tratamiento. Vamos a manejar antibióticos, que van a ser antibióticos de amplio espectro, antifúngicos, antiprotozoarios, antivirales, más específicos que la conjuntivitis, doctores. Vamos a manejar esteroides, en algunos casos, no en todos, no se emocionen. Aparte, ustedes ya saben que tienen prohibido dar esteroides, ¿no? Entonces no se emocionen con esto. Pero vamos a ver la desventaja también de utilizar un AINE, entonces no todo está tan bonito, no todo puede ser tan bonito, doctores, ¿ok? Pero también debemos de conocer que hay inmunosupresores y por ahí ya les dejé, ¿se acuerdan de hace tiempo? Les dejé la tarea de ciclosporina, doctoras, ¿ok? Entonces ya deben de tenerla en su libretita, porque más adelante que veamos ciclosporina les voy a empezar a preguntar qué es la ciclosporina y si no contestan ya saben que es cero, doctores, saben que sigue, doctores. Entonces, ténganlo ahí listo, doctores, por si les llega a preguntar qué es la ciclosporina, ya les doy una pista de lo que es. Y favorecer la lubricación. Eso es bien importante para favorecer también que el epitelio esté totalmente íntegro. En la mayoría de los casos, si el epitelio superficial está lastimado, ya sea por un ojo ciego, ya sea por un traumatismo previo, por alguna lesión autoinducida o por alguna quemadura de fogonazo, de prender un boiler, lo que sea, o el tallado constante de los ojitos, si se lesiona el epitelio, lo más seguro es que quede expuesto a algún agente microbiano, fúngico o viral.
Entonces, esto puede condicionar una infección de la córnea, una queratitis. Por lo tanto, debemos de ayudar a mejorar esas condiciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen ojo seco, pues mejorarles su ojo seco para mejorar su sintomatología y evitar que se agregue una infección secundaria, ¿no? Entonces, es un ejemplo de los que vamos a estar tratando mucho más adelante. Y bueno, como les dije, hablando de las bacterianas, que es nuestro primer tema, si un epitelio está lastimado, lo más seguro es que tenga un factor importante a que se pueda agregar un bicho ahí, necesariamente una bacteria. Pero hay dos agentes bacterianos que no requieren tener lastimado el ojito para poder infectar, que es la Neisseria y el Haemophilus, doctores. ¿Okay? Esos son los dos principales que pueden afectar la córnea sin tener un epitelio lastimado. Son los pacientes sanos relativamente, pero que tienen un proceso infeccioso corneal. ¿Okay? La mayoría de los demás es cuando ya hay una lesión persistente. Uno de ellos, como ya comenté, el traer el lente de contacto. Generalmente ahí el factor de bacteria que se puede infectar es por la pseudomonas aeruginosa, entonces es muy, muy, muy complicado. Nos puede dar procesos muy rápidos de evolución para la mano. Una enfermedad corneal previa, que hayan tenido un cuerpo extraño y que hayan tenido desepitelización, que tengan la queratopatía bulosa. Esta es la queratopatía bulosa que les comentaba, que son las pequeñas burbujitas que se forman en el epitelio secundario y mediano epitelial. Es muy común en pacientes que hayan estado operados de un ojito, no hayan respondido bien, o que hayan tenido un cambio muy importante de la presión y que no se esté controlando, la presión del ojo. Exposición. ¿Qué patologías de las que hemos visto hasta ahorita, doctores, van a hacer que el ojo esté expuesto? Por mucho tiempo, por poco tiempo, pero que esté expuesto. ¿Cuáles son esas patologías que a ustedes se les vienen a la mente? Electropiado. No, muy bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? El coloboma también podía exponer. Un coloboma de párpado, mi doctora, muy bien, Caro. Otro es el exoftalmo, cuando el ojito está salido y no protege bien los ojitos, o las secuelas de una parálisis facial, que dejan lo que es un famoso lagoftalmo. Entonces, a la larga puede exponer y lastimar la superficie ocular de estos pacientitos. ¿Okay? Disminución de la sensibilidad corneal, infecciones por herpes, y ya vimos un proceso de cirugía que hablamos anterior, que es la cirugía refractiva LASIK, en la que cortamos las terminaciones nerviosas del estroma. Pues se relaciona con la conjuntivitis crónica, la acrocistitis ya por muy mala suerte, deficiencia de la película lagrimal, los pacientes con ojo seco, el tratamiento intensivo con esteroides, que independientemente de que hagan que aumente la presión intraocular, que formen cataratas, que mantengan todavía la proliferación del agente bacteriano ahí, el esteroide, también va a dar como efecto que no se epitelice de forma adecuada. Entonces, sí debemos de tener cuidado en este tipo de situaciones. Y los pacientes que tienen un déficit de vitamina A, una hipovitaminosis tipo A, entonces son pacientes, eso es muy común que se vean en pacientes de ojo seco, pero en pacientes jóvenes. Entonces hay que ayudarlos para que su complemento nutricional de vitamina A esté importante, que coman un montón de zanahoria, o que tengan una dieta equilibrada, ¿vale? Y eso nos puede dar a la larga un problema de lubricación ocular. Ahora, ¿qué molestias va a dar una queratoconjuntivitis, una queratitis bacteriana? Generalmente los que dan el tener el epitelio lastimado. Va a dar fotofobia, sensación de cuerpo extraño, puede haber dolor, puede haber visión borrosa, si es infiltrado está un poquito cerca de la zona pupilar, puede haber edema palpebral, ya dijimos que puede haber una queratoconjuntivitis, o también puede haber una blefaroqueratoconjuntivitis secundaria, y sobre todo hay secreción después. Entre la localización del absceso y el tipo de secreción que presenta es lo que nos puede orientar a que es una queratitis bacteriana, doctores. A veces en los pacientes con lente de contacto estos síntomas tardan en presentarse. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente que utiliza lente de contacto puede ser un paciente joven que es necio, que no quiere usar sus lentes, que siente que se ve feo con sus lentes, que lo va a conseguir ligarse a la chava que le gusta o al chavo que le gusta. Entonces, por más molestias que él ya tenga al colocarse lente de contacto, se lo va a estar poniendo. Y eso condiciona que la bacteria siga creciendo y provocando más daño. Yo esto lo pongo de ejemplo porque me pasó a mí, doctores, ¿ok? Entonces, por andar ahí de payasillo, pues condicionó una queratitis herpética, una queratitis bacteriana, y pues ya de ahí me da miedo utilizar el lente de contacto. Siempre soy muy quisquilloso al recomendarlo con los pacientes. No todos son como yo, o sea, todos pueden ser feos o no como yo, ¿no? Pero no todos.
pero que puede hacer con el uso del paciente, ¿no? O sea, que el paciente tenga un buen manejo, una buena limpieza. Y yo sé cómo son los jóvenes, a veces hay jóvenes que sí se lo cuidan, los lentes de contacto, pero siempre ser cauteloso, ¿no? Yo siempre recomiendo el lente de contacto cuando en verdad es muy necesario. ¿Okay? Tampoco le digo no, pero por ejemplo, para irse de fiesta, ahora que ya van a abrir los antros al 100%, doctores, entonces ya se van a poner y van a poner sus lentes verdes. No cuadra mucho la cosa, pero bueno, aquí no venimos, no somos nadie para juzgar, doctores, nada más cuídense sus ojitos y cuiden y ponerse bien sus tratamientos, porque si a la larga sí puede enmascarar muchos datos de afectaciones bacterianas, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una hiperemia conjuntival, se va a ver el ojito rojo, que es una primera señal, como una conjuntivitis, puede tener secreción y ahí se puede confundir un poquito, pero aquí puedo poner una gota de nafazolina, se aclara todo el ojo, pero acuérdense que les comenté que es muy común que haya un hiperemia en la zona perilímbica, doctores. Y vamos a adelantar un poquito la clase para que vean aquí cómo se ve esa hiperemia, porque la vamos a ver igual en la cantamueva. Y vean acá, se ve relativamente todo no tan rojo, pero vean en la zona perilímbica, se ve totalmente enrojecido. Y esto se le llama limbitis, L-I-M-B-I-T-I-S, limbitis, ¿ok? Y es muy característico que si presenta esto el paciente, lo más seguro tenga un proceso inflamatorio más profundo o infeccioso por bacterias y que no veamos a simple vista, ¿ok? Hay un defecto epitelial, hay un infiltrado, generalmente son perilímbicos, afortunadamente, puede estar relacionado con el edema estromal, y el problema con estos infiltrados es que van a tomar dos cursos, o solito se va a autolimitar, se va a empezar a cicatrizar, si solo se va a dejar la manchita blanquecina ahí, puede ser que se reabsorba solo, o ya con tratamiento esteroideo ayudamos nosotros a desaparecer ese infiltrado, o pueden seguir avanzando más, y por el tratamiento a lo mejor mal que podamos dar, puede seguir proliferando. Generalmente lo ideal es que veamos esos infiltrados periféricos que van a teñir, le ponemos tinción con fluoresceína y tiñe, está abarcando en el estroma, cuando hacemos el corte con la lámpara de hendidura, se ve un material aquí acumulado en el estroma, vamos a dejar que se desaparezca solo, eso no lo vamos a retirar, pero vemos esta zona perilímbica. Entonces, si vemos esto con dolor, inflamación, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño, pues concluye, y aparte secreción de doctores, va a concluir que es una queratoconjuntivitis o una queratitis bacteriana, ¿ok? El problema con esto es tratarlo a tiempo, porque si tratamos a destiempo, ¿esto qué va a pasar? Esto no es el mismo paciente, pero vean, puede cambiar de crecer, puede seguir creciendo, puede afectar el eje visual, le sigues dando esteroide porque te sonó muy bonito darle el esteroide, y a la larga, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar, vean, esta placa blanquecina, este leucoma central, e incluso vemos aquí este nivel en la parte inferior, no sé si lo alcanzan a ver, se llama hipopión. Este hipopión es pus en cámara anterior, doctores. Entonces, una afectación bacteriana maltratada puede llegar a condicionar este tipo de afectaciones y a la larga va a condicionar que todo el ojo se llene de pus y nos va a dar una de las complicaciones más temibles de la oftalmología, que es una endoftalmitis, doctores, ¿ok? Entonces, lo importante de acá, pues, sería detectarlo en estos momentos, doctores, ¿ok? Y darle seguimiento a los pacientes. Yo siempre les recomiendo que aunque les dé flojera, verlo cada 3 días para ver cómo va evolucionando. Y si ven que no evoluciona bien, canalizarlo con un especialista, doctores. Y no dar tratamientos que pongan en riesgo que esto avance más, ¿no? Porque eso puede, desafortunadamente, que si damos esteroide constantemente, o si le damos cloranfenicol nada más al paciente, puede seguir avanzando a esto, ¿no? Y complicarse en algo mucho más severo, doctores, ¿ok? Entonces, recordar la prevención importante que tienen estas afectaciones. Vamos a ir diagnóstico y diferenciar con cada una de las patologías que vamos a ver mucho más adelante. A veces el uso de lente de contacto puede dar este tipo de infiltrados. Se puede decir, ching, ya está como el doctor dijo que ya se le hizo su absceso bacteriano. A lo mejor no, a lo mejor solo es una respuesta inflamatoria por traer un lente de contacto y para eso seguimos la nomenclatura PEDAL que habíamos hablado anteriormente. No hay dolor, no hay defecto epitelial, se abarca el estroma, no está tan central para decir que es inflamatorio, pero este tipo de defectos son muy comunes en pacientes con lente de contacto. Entonces, nada más le pedimos que no lo utilice, o le damos un poco de desinflamatorio, pero de preferencia sí haberlo visto en la lámpara de hendidura, doctores. ¿Y qué tratamiento vamos a ayudar? Vamos a dar antibióticos de amplio espectro. Ya dar cloranfenicol en medicina, si no tenemos hay que darlo, doctores, ¿ok? Pero generalmente ya nos vamos con tratamiento de amplio espectro. Cipro, moxi, levo, becifloxacino,
sin gotas. Generalmente empezamos una cada 2 horas por 3 días y después cada 4 horas por 7 días. Podemos agregar otro antibiótico. Realmente a mí me gusta agregar cipro con tobramicina o moxifloxacina con tobramicina. Un buen aminoglucosa le ayuda bien, pero lo damos igual entre cada 4 horas uno y uno, y estamos dando un doble esquema de medicamentos. A veces hay unos que no son tan efectivos, principalmente para Streptococcus pneumoniae, pero bueno, hay que jugarle y ver cómo va evolucionando eso, y sobre todo ir viendo cómo va respondiendo el paciente a este tratamiento. Después podemos dar también, aquí es muy importante, si ya detectamos que es un absceso bacteriano con un infiltrado periférico, dar ciprofloxacino tomado, eso lo dice la bibliografía americana. Ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, o si estás en el seguro solo tenemos de 250, entonces damos 2 cada 12 horas por 7 días. ¿Y por qué doy cipro? Porque ya le habíamos comentado que parte de su metabolismo activo del medicamento es secretado por la glándula lagrimal y las glándulas de Creutzfeldt-Wolfe. Entonces, como si todo el tiempo estuviéramos aplicando un lubricante, doctor. Entonces, yo por eso sí lo recomiendo y es de bastante ayuda. Los ungüentos no los recomiendo yo. A mí no me gusta utilizar ungüentos, doctores, y menos acá. Entonces, solo en algunos casos de conjuntivitis, habíamos platicado que los daba, o después de una cirugía de visión o de nada más de la superficie ocular, pero regularmente no me gusta ni utilizar ungüentos. Se puede utilizar la atropina, que es un ciclopégico de larga evolución. Son gotas de tapón rojo, y ustedes toda gota de tapón rojo deben huirle y no ponérsela a ningún paciente, doctores. Yo en lo particular solo doy TP, que es parecido, y ya hablaremos de esto. Es tropicamida con fenilefrina, que es un midriático ciclopégico de corto efecto, para que no haya dolor en el ojito. Pero si empezamos a atacar con un tratamiento adecuado, el dolor deja de ser menos preocupante. Lo que hay que dar es un desinflamatorio, y ese desinflamatorio hay que buscar el adecuado. Realmente el corticoide dicen que está discutido. Sí, en los primeros días no vale la pena dar esteroides por el efecto adverso que podamos tener, ¿no? De proliferación bacteriana, de defectos de titelización, de que a la larga hagan cataratas, o que a la larga hagan que aumente la presión intraocular. Generalmente se da el esteroide cuando ya no está tiñendo el ojito con fluoresceína, pero dejó un defecto epitelial ahí. Entonces los manejamos igual que con los del adenovirus, damos un poquito de tratamiento desinflamatorio y vemos cómo va evolucionando, doctores. Pero es la única opción en la que podamos dar. ¿Podemos utilizar un aire? Sí, yo lo utilizo en algunos casos vigilando al paciente, porque también se dice a veces que los AINES hacen que se agreguen más a afectaciones bacterianas, otros bichos bacterianos, y compliquen más el cuadro. De verdad, yo sí los utilizo de primera instancia cada 12 horas, le ayuda bien al paciente, no está tan desinflamado, y ya salvo que ya vea que el proceso se está cediendo, ya no tiene el ojo por desepitelización, ya les agrego esteroides. De lo contrario, no se los doy. Realmente voy con 3A, lo mantengo en control, le doy un ketorolac con gotas, veo cómo va evolucionando, pero les ayuda bastante. Generalmente a veces si hay mucho dolor, les pongo una inyección de esteroide en la nalga, doctores, 1 mililitro, y eso les desinflama también el ojito. Hay que lubricar el ojo también, hay que dar lubricante, cada 4 horas, incluso la hipromelosa del seguro les va a ayudar. Hay lubricantes actualmente que tienen repitelizantes, y eso hay que tener cuidado. Hay que buscar siempre los lubricantes que repitelizan por sí solos, y hay otros que hay que ser un poquito más precavidos, principalmente para ese tipo de casos en los que se utilizan otro tipo de medicamento, que por ejemplo es la tealosa. La tealosa tiene demasiada fructosa, se deriva de un componente vegetal, pero ayuda a la repitelización del ojo. Hay un medicamento que se llama Tealoz, con THEALOZ, o otro que se llama Tealoz Duo. Cualquiera de esos dos repitelizan, y además el Tealoz Duo lubrica y epiteliza. Entonces, muy bueno para pacientes postoperados de televisión, pacientes con ojo seco. Pero si en este pacientito vemos un infiltrado que está tiñendo todavía con fluoresceína, y yo le pongo la tealosa, lo más seguro es que esa fructosa crea un medio de cultivo para más bicho en ese ojo, y nos puede complicar el cuadro, doctores. Entonces, si vamos a recomendar un lubricante, recomendar desde la misma hipromelosa, que es muy sencilla si están ustedes en el IMSS, o buscar otro tipo de lubricante que no tengan repitelizadores, o que lo tengan por sí solos, ¿no? Que es el ácido hialurónico y la colágeno, ¿vale? Es muy importante utilizar esto para que el paciente mejore, y sobre todo
estarlo vigilando para ver cómo va evolucionando. Si tiene un buen manejo, a lo mejor en 10, máximo 15 días ya el paciente está al tiro, pero en este lapso de tiempo, si no lo vigilamos, pudiera complicarse. ¿Ok, doctores? ¿Dudas, preguntas con queratitis bacteriana? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que le vamos a dejar acá para que ya Luz vaya a hacer su examen y se vaya a su clase de las 8 de la noche, no sé qué clase sea, pero van a ver ahorita que regresen la última semana presencial, les van a decir, ay, ¿para qué metí a las 8 de la noche? Pero bueno, ya los quiero ver ahí, ya platicaremos personalmente, doctores. Pero bueno, vayan a hacer su examen, perdón por el atrevimiento, quería adelantar un poquito ahorita que tenemos tiempo, no se emocionen, no creo que sea todos los miércoles, pero ya les dije, aprovechenme, doctores, no es cierto. Nos vemos el lunes. ¿Vale, docs? Pues vaya bien su examen. Cuídense.